Vean los hereditarios, que finalmente eso ahorita lo vamos a ver, que ustedes lo conocen muy bien, pero está aquí, por ejemplo, el factor 5 Leiden, el gen de la protrombina 20210A, la cisationina beta-sintetasa, que nos produce la hiperhomocisteína, que aquí finalmente la homocisteína puede ser tanto hereditario como puede ser adquirido, puede ser mixto. Vean que de alguna manera no se sabe bien, porque antes no le dábamos tanta importancia a los tiempos cortos de coagulación. Ojo, el TTPA, por ejemplo, que incrementa el factor 8, incrementa el factor 9, incrementa el factor 11 en estas patologías. ¿Tenemos que darle importancia a los tiempos cortos, particularmente al TTPA? La respuesta es que sí, porque parece ser, hay varios metaanálisis, varias revisiones sistemáticas en este contexto, y generalmente no nada más porque es un factor, por ejemplo, el factor 8, como un factor de reacción de fase aguda, sino que también lo que estamos viendo que el factor 8 puede ser genético y puede haber incremento de factor 8 que acorta los tiempos y que finalmente este paciente puede desarrollar una trombosis. Y este es un factor de riesgo muy importante en esta situación. Entonces tenemos que estudiar particularmente este tipo de pacientes. Vean otros, como por ejemplo la resistencia a proteína C activada en ausencia del factor 5 Leiden, y también tenemos otros que también se ha observado como la disminución de la actividad fibrinolítica y la disminución del inhibidor de la vía del factor tisular libre. Estos son en pacientes particularmente que no les dan prevención primaria como lo que les decía. Y son de las cosas que particularmente hago énfasis en este tipo de población. ¿Y qué creen? Los ortopedistas piensan más que los que vemos la parte clínica. Es curioso, por eso dicen que la mujer, y Dios fue ortopedista, porque ¿dónde se obtuvo finalmente, dónde nació la mujer? Pues que de la costilla del hombre, ¿no? Y entonces por eso los ortopedistas ahora se mofan de que finalmente son dioses, ¿no? Pero bueno, eso hay que decirlo. Vean aquí, es muy importante, por ejemplo, en trauma mayor, 40 hasta el 80% de trombosis venosa profunda. En esos pacientes, las primeras 24 horas, tiene un choque hipovolémico, hay una gran descompensación hemodinámica, hay mucha hemorragia. ¿Qué hacemos? Pues le ponemos todo para producir ¿qué? Trombina y cohibir la hemorragia. Pero esto se pierde este balance, y si no le damos, por ejemplo, prevención primaria, ¿qué pasa? Que tienen 80% de probabilidad de trombosis. Ese es el caso, por ejemplo, del maratonista, que se murió finalmente de una tromboembolia pulmonar. Entonces es algo muy importante independientemente, fíjense, de la edad. Eso es importante entonces porque esto se ha visto que entre más factores de riesgo tenemos, más posibilidades de trombosis vamos a tener. Y si ustedes ven, por ejemplo, la lista de los factores de riesgo de acuerdo a la tríada de Virchow, muchos de esos, de alguna manera, muchos de nosotros lo tenemos. Por ejemplo, también se ha asociado el grupo sanguíneo como tal, como un factor de riesgo también independiente para trombosis. Algo que finalmente es muy importante, y esto es algo que tenemos que saber. De alguna manera tenemos factores de riesgo intrínseco, interno de trombosis. Uno es genético, que no lo podemos cambiar, como el grupo sanguíneo, pero algunos otros tampoco lo podemos cambiar. Por ejemplo, si tenemos alguna trombofilia. Segundo, tenemos factores de riesgo adquirido, que son intrínsecos también a nosotros, con algo que no podemos controlar, que es la edad. Aunque nos pongamos botox, aunque hagamos lo que hagamos, nuestros vasos envejecen. Y eso finalmente, pues ahí está. Podemos tener muy bien muchas cirugías, pero finalmente la edad es la edad. ¿Y cuál es la edad? Mayor de 40 años. Luego tenemos una enfermedad trombólica venosa previa, el cáncer, la obesidad, entre otros. Entonces creo que de estas cosas finalmente tenemos factores que condicionan la posibilidad de tener trombosis. Pero hay factores que ya a lo mejor yo los tengo, pero finalmente no tengo una trombosis. ¿Por qué? Porque tenemos que tener algo que finalmente haga que esto se encienda y se pierde ese equilibrio. ¿Cómo qué? Factores que predisponen el embarazo, la cirugía, la inmovilidad, el trauma, los viajes largos también. Pero también tenemos que pensar que podríamos tener un factor de protección. ¿Y cuál es el factor de protección? Profilaxis, en ese sentido, para este tipo de pacientes. Desde el punto de vista de la trombofilia hereditaria, pues evidentemente tenemos los que ganan la función o finalmente los que pierden la función. Y estos son muy importantes porque de alguna manera hoy en día se puede ver que a veces hay asociación de dos o más a veces fenómenos de trombofilia que finalmente van a ser mucho más predisponentes, o que somos heterocigotos o que sean homocigotos. Entonces eso es muy importante porque finalmente va a tener ese desbalance y nuevamente pierde el equilibrio y un fenómeno de hipercoagulabilidad en este tipo de población. Entonces, importante, cuadro clínico. Ojalá y fuera como el caso que yo les presenté, ojalá y fuera como los que le llega al angiólogo, pero desafortunadamente la mayor parte de los pacientes es asintomática.
Y entonces cuando tenemos estos, de alguna manera tampoco hacemos bien correctamente el diagnóstico. ¿Por qué? Porque le llega a los de primer contacto y ellos pueden pensar que es un problema muscular y hay que darles un analgésico, hay que darles un antiinflamatorio, hay que darles un relajante. Pero luego, finalmente no ven que esta asociación está ocasionada por trombosis venosa profunda, pero lo más grave es que es asintomática en un gran porcentaje de los pacientes. ¿En qué porcentaje? En el 80%. Entonces, si ustedes ven, solamente vemos la punta del iceberg. 2 de cada 10 pacientes que tenemos con este problema tiene síntomas, los demás no tienen. Imagínense, y de esos 10, de esos 10, si no hacemos un diagnóstico correcto, pues a lo mejor no diagnosticamos absolutamente nada. Y eso es algo muy grave porque finalmente van a ser detectadas post-mortem. Y hoy en día, como esos estudios que yo les decía, fueron post-mortem. Entonces, desafortunadamente no tenemos esa evidencia científica, de evidencia actual, que finalmente nos esté dando datos relevantes como tal, particularmente en México. Esto está asociado a un registro máster que se hizo por ahí de los años entre 2005 y antes, fue casi una década que estuvieron viendo, y lo más importante es que vean que el diagnóstico, cuando es sintomática, se retrasa mucho el diagnóstico. Entonces, la verdad es que a veces pueden llegar a una embolia pulmonar y a veces ni llegan. ¿Por qué? Por ejemplo, lo que le pasó a Frida Kahlo. Frida Kahlo tuvo un síndrome antifosfolípidos, tuvo muchas pérdidas de embarazos. Y ella llegó al hospital por tener una disnea, por tener taquicardia, por tener taquipnea y por tener una saturación de oxígeno baja. Y esa paciente le dijeron, bueno, pues parece ser que es una neumonía. Finalmente, cuando ustedes observan, y bueno, los datos históricos, ¿cómo se llama? La causa real de la muerte de Frida Kahlo fue una enfermedad trombótica, particularmente una embolia pulmonar masiva. Entonces, es algo muy importante que desafortunadamente no lo diagnosticamos a tiempo. Entonces, les decía, la TBP generalmente puede ser distal o proximal y generalmente es en los miembros pélvicos. ¿Pero tenemos otros sitios? Pues sí. Y eso a veces pensamos en una trombofilia de tipo hereditario. Y es muy importante porque, vea, generalmente es distal, ¿sí? Pero la proximal, esto se puede extender, y la proximal particularmente es la que más problema nos da porque se extiende y se emboliza y nos da la embolia pulmonar como tal. Y la embolia pulmonar es altamente... es una enfermedad que finalmente pone en peligro la vida del paciente. Finalmente, ¿puede ser la causa de muerte? La respuesta es que sí. Y esto pueden ser los síntomas relacionados a la embolia pulmonar, pero nuevamente, también o no se detectan, se sospecha otra cosa, o no da tantos síntomas tan floridos como los que presentamos aquí. Pero una de las cosas más importantes de que muere el paciente con embolia pulmonar, hay una alteración en el intercambio gaseoso, pero realmente es por una falla del ventrículo derecho y finalmente el paciente cae en muerte por esta falla. Otro de los problemas es que a largo plazo podemos tener otras cosas que son hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. ¿Y eso es algo grave? Sí, aunque es poco frecuente, pero es una complicación muy importante que nosotros también tenemos que seguir en el tiempo a este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque generalmente esto se ve en los primeros 2 años después de haber tenido una embolia pulmonar como tal. La muerte es muy elevada también, hasta el 20%, a veces las estadísticas reportan hasta el 30%, pero es muy importante porque estos pacientes se pudieran curar y se curan con cirugía, ¿sí? Entonces, quizás es muy importante también detectar este tipo de población. Y otro que es muy común, pero está relacionado sobre todo a la calidad de vida, es el síndrome postrombótico, que muy probablemente ustedes han visto en las clínicas. Y eso es todas estas alteraciones que hay, vean la clínica cómo se ve, y van a tener estas úlceras que finalmente ocasionan mucho dolor, a veces se pueden infectar, pero sobre todo es la calidad de vida en este tipo de población. Y vean hasta cuánto tiempo después puedo tener esa asociación de ese síndrome postrombótico que ya finalmente se destruyeron todas las válvulas y hay mucha génesis de nuevos vasos sanguíneos, pero son vasos sanguíneos anormales. Algo que tenemos que decir, finalmente, como yo les puse en el primero, es cierto, la historia clínica no es lo suficientemente fuerte para hacerlo, pero hay que hacerlo. Y hay que tener esa determinación para poder hacer después la predicción clínica. ¿Por qué? Porque la clínica, a diferencia de muchas cosas en hematología como tal, que es nuestra necesidad de decir, la clínica es primero y es el estándar de oro, en esta patología no lo es. Lo más importante es pensar en ella, pensar que esta patología nos puede causar la muerte. Y tiene un valor predictivo negativo muy bajo entonces. Entonces, ¿qué hay que hacer? Estrategias diagnósticas. Primero, sospecharlo. 2, la probabilidad clínica, el dímero D, el ultrasonido. Pero antes de todo eso, finalmente tenemos que valorar
nuevamente la clínica con esa predicción. Entonces, con la probabilidad clínica yo tengo que saber de estas escalas, detectarlo, si es riesgo bajo, riesgo intermedio o es un riesgo alto. Probable contra poco probable. ¿Qué debemos de hacer en este tipo de casos?